de Comunicación y Publicidad, les agradecemos mucho por acompañarnos a pesar de los problemas técnicos que hemos tenido. También un especial agradecimiento al profesor Pedro Pablo Aguilera, que de verdad ha hecho una organización muy comprometida, y por supuesto al doctor Antón Rodríguez Castromil, que digamos que ha estado a nuestra disposición y ha tenido un gran compromiso al estar aquí compartiendo sus conocimientos con todos nosotros. Entonces, les agradezco a todos muchísimo por estar acá y le doy la palabra al doctor Castromil para que pueda comenzar la conferencia. Muchas gracias. Aquí estamos pendientes cualquier cosa. Gracias, Carolina. Gracias, Pedro. ¿Me escucháis bien? ¿Se oye bien? Sí, señor, correctamente. Sí. Correcto, ¿no? Vale. Bueno, pues nada, yo también quería agradecer, ¿no? Quería agradecer a la Universidad Santiago de Cali que me hayan invitado, ¿no? A estar hoy con todos vosotros, y de manera especial hoy estoy con ustedes gracias a la insistencia del profesor Pedro Aguilera, ¿no? Muchísimas gracias, y para mí es un auténtico honor estar con todos vosotros. Y porque, como decía mi compañero Pedro, no es la primera vez que estoy en Santiago de Cali, aunque sí es la primera vez que estoy de manera virtual con todos vosotros, ¿no? Y en el año 2018, en octubre de 2018, creo recordar, estuve en el campus, ¿no? Para participar en la Semana de las Humanidades, y ojalá pues podamos volver pronto cuando toda esta cuestión de la pandemia pase, ¿no? Tanto aquí en Europa, en España, como en Colombia y en América, ¿no? En aquella ocasión, invitado por la Facultad de Comunicación y Publicidad de la Universidad de Santiago de Cali, hablé de populismo y democracia. Y de alguna manera hoy voy a retomar un poco aquella charla, hablaba de populismo, y la voy a conectar con los principales desafíos, porque el populismo es uno de ellos, los principales desafíos que a mi juicio están afrontando nuestros sistemas democráticos. Voy a intentar compartir, dame un segundito, pone presentar ahora un pequeño PowerPoint para hacer un poquito más amena mi presentación. Decidme si lo veis correctamente en vuestras pantallas. Sí. Sí se ve. ¿Se ve, no? Vale, perfecto. Pues entonces vamos mejor con el PowerPoint, así es un poquito más amena la cuestión. Bueno, y ahora ha cambiado, ¿no? Se mueve perfecto, ¿no? Bueno, desde su puesta en marcha, ¿no? En la antigüedad griega, hace miles de años, ¿no? Hace 2000 años, los sistemas democráticos han demostrado que son un sistema político bastante frágil, ¿no? Bastante frágil, ¿sí? Y más recientemente, desde la modernidad, aunque ya pasan unos siglos, ¿no? Tras la caída del antiguo régimen, esto es evidente, ¿no? El carácter frágil de las democracias. Y esto es así porque las democracias tienen que ver con un modo de gobierno basado en la opinión y en el gobierno compartido. Y esto no es fácil, ¿no? Compartir el gobierno y las opiniones sobre el gobierno con aquellos que son gobernados no es fácil, ¿no? Está en la propia naturaleza de la democracia, ¿no? En el periodo moderno, que es el que nos interesa aquí, evidentemente, no se está en una clase de historia de la democracia griega, por lo tanto, en el periodo moderno, el primer gran desafío que tuvo que superar la democracia fue, como veis en pantalla, ¿no? El periodo de entreguerras, ¿no? Es decir, un periodo que media entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ya sabéis, la Segunda Guerra Mundial, si la interpretamos en términos de democracia, pues es una guerra entre varios modelos de organización política, entre el modelo de las democracias y también el modelo fascista y el modelo del comunismo estalinista, ¿no? Es una guerra también de modelos políticos, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial, caído uno de las competencias de la democracia, como es el fascismo, digo después de la Segunda Guerra Mundial, lo veis también en pantalla, la Guerra Fría, de alguna manera reduce esta competencia, pero la democracia sigue teniendo un competidor durante muchos años, ¿no? Que es el régimen de la Unión Soviética, ¿sí? Durante todo este tiempo, digo, por lo tanto, la democracia ha tenido que enfrentarse a otros modelos de gestión del poder, ¿no? De gestión del poder.
aunque con la caída del modelo soviético se queda sola. La democracia se queda sola, lo cual no significa que no tenga retos, ahora vamos a verlos, algunos de ellos. No se queda sola, ¿no? Como forma de gobierno, y por lo tanto, a pesar de ya no tener una competencia, porque los problemas de la democracia podrían ser por otro sistema alternativo, no es este el caso, pero sí hay una serie de desafíos actuales, que es de lo que vamos a hablar ahora mismo. Yo voy a hablar de 3 grandes desafíos, a ver qué os parece, luego en el coloquio los podemos ver, ¿vale? El primero de ellos tiene que ver con factores internos a la propia democracia. Los otros dos, a factores de índole externa, ¿no? Factores internos a la democracia, no al propio sistema democrático. La democracia tiene una serie de características, la representación política, que a veces nos olvidamos de ella, ¿no? Nos olvidamos de ella. Y a mí me da la sensación de que este olvido de las características de lo que es la democracia representativa, en ello está buena parte del malestar que a veces tenemos hacia ella, ¿no? Bueno, vamos a ver este primer factor interno a la democracia, ¿sí? Un poquito de filosofía política, un poquito solo para entrar. No hay nada más práctico para entender, bajo mi punto de vista, para entender la actualidad política, lo que pasa en nuestras democracias, que la filosofía política. Bueno, pero también habrá vamos a manejar también 2 factores externos a la propia democracia, me refiero, ¿no? Muy ligados a ello, pero externos a la propia democracia. Vamos a hablar del fenómeno, que ya tiene unos años, ¿no? De la mediatización de la política, y de otro fenómeno más reciente, que es la irrupción de Internet en nuestras sociedades y también en la gestión del poder. Bueno, estos son los 3 elementos, ¿vale? Los 3 factores que introducen un cierto malestar bajo mi punto de vista y que vamos a ver rápidamente aquí, ¿no? ¿Sí? Bueno, el primer factor, un factor, como os decía hace un momento, que tiene que ver con el propio sistema democrático, ¿vale? Bueno, nos olvidamos y pensamos que vivimos en una democracia, pero no es cierto. No es cierto. No vivimos en un sistema democrático, ¿sí? Nuestros sistemas supuestamente democráticos, en realidad, no lo son. Es falso que vivamos en una democracia, tanto en Colombia, ¿sí? Como en España, Colombia donde estáis vosotros, España donde estoy yo, pero también en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Francia, en Alemania, en Japón, por poner los ejemplos de países más avanzados, por así decirlo, ¿sí? No son democracias. No son democracias, ¿sí? Bueno, ahora podéis pensar, bueno, aquí el profesor Castromil, por el cambio horario, sí, porque está muy lejos, se ha vuelto loco, ¿no? Se ha vuelto loco, pero yo creo, puede ser, que haya vuelto algo loco. Aquí en Madrid estamos ahora mismo en elecciones, ahora hablaremos un poco de ellas, por eso a lo mejor, ¿sí? Pero yo creo que el mero hecho de pensar que vivimos en un sistema estrictamente democrático supone un malentendido y supone una búsqueda de expectativas demasiado altas para nuestros sistemas representativos. Ya digo sistemas representativos, no sistemas democráticos, ¿sí? Buena parte de la desafección política proviene de esta circunstancia, de que no vivimos en una democracia, ¿sí? Bueno, y esto de que no vivimos en una democracia no lo digo yo, lo decía Aristóteles hace más de 2000 años. Hace más de 2000 años. Pero insisto, se nos olvida. No vivimos en un sistema democrático en Colombia, en España. Vivimos en un sistema de gobierno mixto, ¿sí? Con una parte eminentemente democrática, pero se nos olvida con una parte muy importante de carácter aristocrático. Esto es lo que a mí me da la sensación de que a veces pasamos por alto, que nos olvidamos, ¿no? Yo diría que mitad y mitad, o incluso más de la mitad de nuestros regímenes representativos tienen un carácter claramente aristocrático, ¿no? Claramente aristocrático, ¿sí? Esto, insisto, esto lo decía Aristóteles en su tratado de política, ¿no? ¿Sí? Tendemos a olvidarnos, insisto, esta parte aristocrática, ¿no?
La parte democrática de nuestras democracias representativas tiene que ver con la circunstancia de que el origen de poder, la parte democrática, el origen del poder, que tenéis en pantalla, la parte democrática, el origen del poder se basa en el consentimiento del pueblo, pues diríamos en un sistema democrático, ¿no? ¿Sí? El señor Iván Duque es el presidente de Colombia, pues porque así lo ha querido el pueblo colombiano, a través de unas elecciones, ¿sí? Pero la parte aristocrática es la idea de representación. No nos autogobernamos, no nos autogobernamos, nos gobiernan otros, ¿sí? Nos gobiernan otros, nos gobiernan una serie de representantes del pueblo, ¿sí? ¿Vale? Es decir, es esta idea del sorteo frente a la elección. Aristóteles lo tenía bien claro, ¿eh? En un régimen político en el que existen elecciones, es un sistema aristocrático. En el que existen elecciones, es un sistema aristocrático. La parte aristocrática de nuestras democracias representativas se crea a partir del empleo de las elecciones, porque los griegos, en las democracias directas, ¿cómo se designa aquellos que gobiernan durante un periodo determinado? ¿Cómo se designa? No a través de elecciones. No, no a través de elecciones. A través de un sorteo. ¿Sí? Este sistema de habas que hacían los griegos, ¿no? Que metían la mano en una bolsita, el haba blanca pues eras, no, voy a decir representante, no es un representante, pues a la asamblea, el haba negra, o al revés, no sé muy bien, pues no gobernabas, ¿no? Y así se sorteaba, ¿no? En la medida, que nos dice, insisto, Aristóteles, que existen elecciones, estamos en un sistema de gobierno mixto, no un sistema enteramente democrático, ¿no? ¿Sí? Quienes gobiernan son nuestros representantes. Las elecciones crean una clase política. Una clase política. Bueno, esto es un elemento muy importante que, insisto, a veces pasamos por alto, ¿no? ¿Sí? Mediante las elecciones se erige una gran diferencia entre los gobernantes y los gobernados. No somos lo mismo. Gobernantes y gobernados, en las democracias representativas, no son lo mismo. En una democracia de sorteo es lo mismo. Cualquiera de vosotros, ¿sí? Carolina, María Fernanda, estoy viendo los nombres de aquí, Mariana, Diana, cualquiera de vosotros tendría las mismas probabilidades que Iván Duque de ser presidentes de la República de Colombia. Porque se haría un sorteo. Es lo mismo el presidente que el pueblo, lo mismo, ¿sí? Pero al haber elecciones se crea una diferencia enorme entre representante y representado. Esta es la fuente de una gran parte de frustración con el sistema democrático, ¿eh? Y conviene que lo tengamos en cuenta, porque a veces uno escucha, oye, sistema de listas abiertas, primarias en los partidos. Bueno, yo creo que son parches, porque el corazón de la democracia representativa es esta diferencia entre representante y representado. Es decir, es un muro infranqueable entre representantes y representantes. No son lo mismo, ¿vale? Representante y es decir, las democracias representativas, no nos vamos a engañar, reservan un papel muy limitado al pueblo, muy limitado, ¿sí? Básicamente votar cada 4 años, ¿no? En Colombia es también cada 4 años, ¿no? Cada 4 años, en España cada 4, 6 en México, bueno, el periodo que sea, y opinar desde el exterior, básicamente. Por eso las democracias liberales es muy importante la libertad de expresión, el pluralismo, porque lo que nos queda a los ciudadanos, porque no nos autogobernamos, lo único que nos queda es opinar sobre lo que hacen aquellos que nos gobiernan, que no son lo mismo que nosotros, son una clase política. ¿Se entiende esto? Y por eso es importante la opinión, pero siempre desde el exterior. Esto lo ha estudiado magistralmente Walter Lippmann, ¿no? En Public Opinion, o un libro que os recomiendo vivamente si os interesan estas cuestiones, que es El fantasma, el público fantasma, ¿no? El público fantasma. Es claramente las opiniones no crean la política. Como mucho influenciamos sobre ella, pero la política la hacen otros, no la hacemos nosotros. Y esto, insisto, es un elemento que a veces nos olvidamos, está en el corazón de nuestros sistemas democráticos y crea una parte importante de impotencia en mucha ciudadanía. En otra parte,
era una cierta comodidad, porque las democracias representativas son un sistema de gobierno muy cómodo para dedicarnos a otras cosas, participar de vez en cuando en política, pero a muchos ciudadanos, seguramente a alguno de vosotros os ha pasado, os queda corto, ¿no? Por lo tanto, este panorama un poco pesimista, ¿no? Bueno, yo creo que es realista. Sí, de todas maneras os diré, para que no os deprimáis, que la participación política en una sociedad democrática como la colombiana se extiende mucho más allá de la participación institucional, ¿o no? Y esto nos hace que aquellos que queráis participar en cuestiones políticos-sociales lo podéis hacer, además de votando a un partido, a un presidente u otro, lo podéis hacer de un montón de maneras, ¿no? Desde, yo qué sé, podéis defender el medio ambiente, defender la igualdad de género, hay un montón de asociaciones, un tejido participativo muy importante, ¿no? Pero la participación estrictamente política en las democracias representativas está bastante restringida. ¿Lo veis? ¿Sí? ¿Lo veis? Entonces, esta idea es importante que la tengamos en cuenta, ¿no? ¿Sí? Bueno, por lo tanto, nuestras democracias representativas, siendo sinceros, se basan en el gobierno de una élite y en la restricción muy institucionalizada de la participación de la gente, ¿no? De la participación de la gente. Lo que ha pasado es que las democracias representativas, que se basan en los votos de la gente y una participación, como os digo, bastante residual, han sabido adaptarse al devenir de los tiempos. Es decir, esta parte aristocrática de la democracia representativa ha ido variando a lo largo del tiempo, ¿no? El problema es cómo lo está haciendo ahora mismo. Vamos a aterrizar en ello dentro de muy poquito, ¿vale? Aquí la gran referencia, que la tengo aquí, es un libro maravilloso, ¿eh? A los que os interesen estas cuestiones de Bernard Manning, los principios del gobierno representativo. En mi blog, que citaba Pedro hace un momento, políticaymedios.net, tenéis varios resúmenes del libro y de sus ideas. Es un libro estupendo para entender esta evolución histórica del carácter aristocrático de nuestras democracias representativas. Bueno, cuando surgen las democracias, siglo XIX, ¿sí? Tengo apuntado aquí, la democracia colombiana es una de las más antiguas, ¿no? ¿Sí? La primera en 1810, 1830, muy antigua, ¿no? Bueno, pues las primeras experiencias democráticas se basaban en lo que Manning denomina el parlamentarismo. Es un poco complicado de entender porque son democráticas, son sistemas democráticos que se basan en factores no políticos. Un poco, ¿por qué? Porque se basan en el sufragio censitario. Vosotros pensad, imaginaos un país en el que votan solo los burgueses, solo 100.000 personas, 50.000 personas, muy poquitas, de millones, muy poquitas. Se conocen directamente, ¿sí? Se conocen directamente. Existe, como veis en pantalla, en el parlamentarismo, una relación directa entre representante y representado. ¿Cuál es el factor que va a mandar a ese representante al Parlamento? Que lo conocemos. No tanto sus políticas o sus propuestas, que los conocemos. Una relación directa con él. Claro, ¿qué pasa? Y esto Manning, en su libro Principios del Gobierno Representativo, lo explica estupendamente. ¿Qué pasa cuando en vez de votar solo unos pocos, votan millones de personas? ¿Sí? Votan millones de personas. ¿El carácter aristocrático de nuestros sistemas representativos desaparece? No, se transforma. ¿Qué elementos surgen? Los partidos políticos. ¿Qué son los partidos políticos? Los partidos políticos son elementos que mantienen vivo el carácter aristocrático de la democracia representativa y que son capaces de actuar en países con millones y millones de votantes, ¿vale? Esto nos lo explica, insisto, Manning, ¿vale? Para los que les interese estas cuestiones, ¿vale? Y fijaos lo que hacen los partidos políticos, que a veces es una de las instituciones peor valoradas en las democracias, en España desde luego lo es, en Europa, en América, ¿sí? Los partidos políticos tienen, lo veis en pantalla, una serie de funciones que durante mucho tiempo, más o menos, han llevado a cabo de una manera bastante funcional, por así decirlo, ¿no?
Los partidos políticos, estamos hablando al principio de la democracia, ¿eh? Los partidos políticos de masas, partidos de masa. Los partidos catch-all o atrápalo todo son posteriores, ¿vale? Supongo que habéis estudiado partidos políticos, ¿no? Los primeros partidos políticos de masa que se basan en los cleavages de clase social. Bueno, socializan la socialización política, sobre todo los partidos de izquierdas de la clase obrera, se basaban en el partido. El partido era el que incorporaba valores políticos en la gente, ¿vale? En esta primera democracia de partidos. Los partidos movilizaban, aún siguen haciéndolo de alguna manera, ¿no? Pero su principal elemento era la movilización política. Vosotros pensad en los partidos de masas, siempre pongo el ejemplo de los partidos socialistas, el Partido Socialista Alemán es el ejemplo paradigmático. El partido era una parte de la movilización de la clase obrera, pero había muchos otros elementos, el sindicato, las acciones violentas de huelgas, incluso a veces de acción directa violenta, ¿vale? ¿Sí? Siglo XIX, pensad, ¿sí? Y la movilización de la clase obrera. El partido se basaba en movilizar a la clase obrera, ¿no? La representación. Los partidos políticos representan, partidos de masas, a una población, en este caso, capital-trabajo, ¿no? ¿Vale? Y legitiman el sistema, ¿no? Actuando el sistema. Y sobre todo, los partidos políticos seleccionan élites. Y esto todavía sigue siendo uno de los poquitos elementos que perviven en los partidos políticos, en estas democracias tan volcánicas en las que vivimos en la actualidad. Yo a mis alumnos siempre se lo digo, si vosotros quisieseis ser mañana presidentes del gobierno, ¿qué sería lo primero que tendríais que hacer? Y normalmente levantan la mano y me dicen, afiliarme a un partido político, correcto. ¿Vale? Correcto. ¿Sí? Sigue siendo uno de los elementos que siguen operando en las democracias actuales. Pero en los demás, ahora lo vemos, ¿sí? Todos los demás se ven rotos. Recordad que vamos a utilizar tres elementos. El primero lo hemos terminado aquí, que es el propio carácter de la democracia, y hablábamos de dos externos. El primero es la política mediatizada, ¿no? Bueno, la estabilidad, me refiero a la estabilidad de esta democracia de partidos, socialización, movilización, representación, legitimización, selección de élites, la política de clases. Todo esto ofrece a los sistemas democráticos una cierta estabilidad. Desde luego hay muchos problemas, pero una cierta estabilidad. Esto se rompe, desde mi punto de vista, ¿sí? Se rompe con la irrupción de los medios de comunicación de masas y sobre todo con la televisión. Por eso os decía hace un momento que ya han pasado unos años de esto, ¿no? La televisión, el modelo de televisión, hace que este modelo que teníamos aquí se rompa. Se rompa. Introduce una serie de distorsiones, ¿sí? De distorsiones, ¿vale? Ya no van a ser los partidos políticos el gran elemento, sino que de repente, y el hito aquí es el primer debate entre Nixon y Kennedy, ¿verdad? Será la televisión, ¿no? La televisión la que poco a poco vaya condicionando la manera de hacer política, desde los años 60 del siglo XX hasta hace unos años, pocos años, ¿sí? La socialización política, decidme vosotros, si la socialización política ahora mismo depende de los partidos políticos. No, esto se ha roto. Esto se ha roto. Seguramente muchos de vosotros habéis estudiado sociología, socialización primaria, la familia y la secundaria, la incorporación de valores políticos sociales, grupos de amigos, medios de comunicación. Pero ya no los partidos, ¿vale? Yo recuerdo todavía aquí en la sociedad española, mis abuelos, sus valores políticos venían del salón del partido, el salón social, la vida del partido, el sindicato, la prensa de partido. Esto ya no es así. Sí, la movilización, lo mismo, también por eso la tacho, ¿verdad? La movilización. Ahora, las grandes causas políticas, desde la evolución de la televisión, son ajenas a los partidos políticos. Los partidos políticos pueden ayudar en estas democracias mediatizadas, pueden ayudar, pueden utilizar la televisión, ¿no? Pero ya no son ellos estrictamente, ¿sí? La representación, pongo ahí un interrogante, porque desde luego es importante que la labor de los partidos son los que representan los intereses, la legitimación del sistema cada vez menos también, quizá la selección de élites sigue siendo un elemento, pero fijaos, el modelo
de democracia de partidos se va rompiendo, va haciendo aguas. Es un modelo muy distinto desde hace unos años, desde hace unos años. Es la denominada política mediatizada, ¿sí? ¿Vale? Hay una serie de elementos, yo aquí me gusta ser muy breve, ¿no? Hay una serie de elementos que el mensaje político tiene que adoptar para poder llegar a la gente a través de los medios audiovisuales. Hace unos años hablo, la televisión, ¿sí? La sorpresa, lo sorprendente, lo raro, lo anecdótico, ¿sí? Lo personalizado. La política de masas ideológica, ya no, tiene que ser la personalización de... El socialismo era Felipe González en España, ¿no? La personalización de el proceso de paz con las FARC es este político o esto otro, ¿no? Santos frente a Uribe o... Bueno, no estoy muy bien puesto, pero la idea se personaliza en un líder político, ¿sí? La personalización. Y el negativismo, claro, la política, ¿cómo aparece en televisión la política? La política aparece como un símil de un combate entre unas personas y otros, unos candidatos y otros, ¿no? Siempre es un lenguaje bélico, ¿no? Sí, en unas elecciones, ¿no? Estas elecciones que estamos viviendo ahora mismo en Madrid tenemos elecciones el martes. Sí, hemos copiado el modelo americano. Siempre en España se votaba los domingos, pero vamos a votar el martes, ¿sí? Y es una de las campañas más negativas que estamos viviendo, ¿no? Esto sigue perdurando en la actualidad, ¿no? Pero, bajo mi punto de vista, esta democracia de la mediatización, esta política mediatizada, esta política que necesita hacer suya el lenguaje de los medios de comunicación, ¿sí? Entra con la televisión, en los años 60, hasta hace unos 10, 15 años, ¿vale? Que vamos a hablar de este segundo factor, ¿no? Bueno, sorpresa, personalización, negativismo. A mí es uno de los elementos que más me interesa, el negativismo en política, ¿no? Si a alguien le interesa estas cuestiones, en politicamedios.net tenéis un montón de información sobre el negativismo, que es uno de los elementos de la política mediatizada, que a mí más me interesa, por seducir a algún estudiante. Mi pregunta de investigación, investigación sobre el negativismo, sería básicamente esta. ¿Qué le pasa a la calidad de la democracia? Las democracias tienen más o menos calidad cuando la comunicación política es más o menos negativa. Ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque es innegable que el negativismo es una de las características de la política mediatizada, ¿no? Bueno, esto lo conocéis bien porque sois periodistas, ¿no? Y en Colombia estoy seguro de que esto funciona igual que en nuestros países, desde luego, ¿no? Por lo tanto, por comparación a la política de partidos previa a la televisión, surge una serie de fenómenos nuevos, ¿no? Como la banalización de la política, el infoentretenimiento, todavía están entre nosotros, pero surgen en este momento. Aquí hay otro libro que os quiero, otro clásico, que os quiero recomendar, El divertirse hasta morir, claro, de Neil Postman, ¿no? Cómo cuenta cómo es la política en la televisión, ¿no? La sorpresa, la personalización, el negativismo adoptan esta forma de la banalización de la política. La comunicación política, aquellos partidos, líderes, candidatos que quieran obtener cobertura, tienen que banalizar su mensaje, ¿no? Bueno, esto tiene una serie, el infoentretenimiento, hay un montón de investigaciones sobre estas cuestiones, ¿no? ¿Sí? Y hay otro elemento importante que debemos de tener en cuenta a la hora de analizar los sistemas democráticos con la televisión operando a pleno rendimiento, que son los nuevos intereses de la política mediatizada, ¿no? Porque se trata, y esto genera pues un descontento importante, ¿no? ¿Sí? Hasta hace unos años, vosotros sois muy jóvenes, pero hasta hace unos años había 3, 4 grandes medios en el mundo y para de contar, ¿sí? En España, 2 grandes grupos, en Colombia, 2 grandes grupos de comunicación y para de contar, ¿sí? Por lo tanto, era un sistema político mediático con una serie de intereses corporativos de los grandes grupos multimedia que generaban mucho descontento en su momento. Claro. Bueno, en la actualidad sigue habiendo grandes medios de comunicación, pero vamos a ver cómo esto va a cambiar un poco, ¿sí? Intereses ideológicos de estos grandes medios. Estos grandes medios tienen intereses empresariales, pero también ideológicos, ¿no? ¿Sí? Y una serie de intereses de la profesión periodística, ¿no? La profesión periodística tiene una serie de requisitos, sorpresa, negatividad, que acabamos de ver, que impregnan a la actividad política, ¿no? Entonces son elementos importantes del modelo político mediático que operaba hasta hace unos años, ¿no? Hasta hace unos años.
¿sí? Y esto lo dice bien Bernard Manning, que es un politólogo, pero se da cuenta de que cuando la democracia de partidos pasa a un nuevo sistema democrático, ¿sí? Un nuevo sistema democrático capitaneado por la televisión, la parte aristocrática, ¿sí? Aristocrática del régimen no desaparece, ya no son los burócratas del partido. ¿Qué son? Aquellos partidos y candidatos que tienen una buena imagen, lo veis en pantalla. La imagen es el elemento distintivo de los representantes, ya no tanto pertenecer a un partido político, que también, ¿no? Pero es decir, este político tiene buena imagen, ¿no? La importancia de la imagen. Claro, este es otro imperativo mediático típico de la televisión, ¿no? ¿Sí? Y se debatía, y esto es un debate muy actual porque en la democracia de nuestros días podemos pensar que esto se acentúa todavía más, ¿no? ¿Sí? Con la política mediatizada de hace unos años, ¿no? De la televisión, se puede producir una vuelta a una relación pseudo-directa representante-representado, como el primigenio parlamentarismo, en la que votaban, recordáis, lo hemos dicho hace un momento, votaban tan poquitos que los representantes y representados hablaban directamente. ¿Esto se puede hacer ahora con los medios de comunicación, con la televisión? Bueno, esto ha sido un elemento más de frustración, porque muchos investigadores consideraban que sí y luego fue que no. Y esto suena ahora con Internet, ¿verdad que sí? Bueno, ahora lo vemos. ¿Sí? Una vuelta a la relación pseudo-directa, ¿no? Representante-representado. Es decir, la televisión puede puentear al partido. El partido era el que establecía una relación entre el representante y el pueblo, ¿no? La televisión, los medios de comunicación, ¿sí? Pueden conseguir, era un momento especialmente traumático para la democracia representativa. Y el último de los factores que quería tratar hoy aquí con vosotros es una vuelta de tuerca a este modelo de la democracia mediatizada, que, insisto, modifica la democracia de partidos y la pone patas arriba. Bueno, pues, si la paz de la democracia de partidos se rompe por la televisión, como hemos visto, ahora la democracia mediatizada está siendo totalmente desordenada por Internet. Y es uno de los elementos que generan oportunidades, pero también un cierto desconcierto, desde luego, ¿no? Y un cierto malestar, ¿sí? Bueno, por lo tanto, el segundo factor externo, el primero lo hemos visto, la política mediatizada con la televisión. El segundo factor externo es en lo que la mayoría de vosotros, que sois jóvenes, habéis nacido, vosotros sois nativos digitales, ¿no? La sociedad digital, Internet, es el segundo de los factores externos que hemos establecido al principio de la conferencia y que, bajo mi punto de vista, hace que las sociedades en la actualidad, bueno, esto no es un descubrimiento, ¿no? Pues estén cambiando, ¿no? Este cambio, ¿hacia dónde va? Es difícil saberlo porque lo estamos viviendo ahora mismo. Es decir, vosotros pensad, a veces nos da la sensación de que precisamente iniciaba esta conferencia hablando de diferentes modelos, la democracia frente al estalinismo, el comunismo. Nos da la sensación de que en nuestra sociedad está ya todo pues no, estamos viviendo uno de los mayores periodos de cambio de la historia de la humanidad, me da la sensación. Lo que pasa es que la estamos viviendo, entonces es muy complicado saberlo, ¿no? Pero estoy seguro de que estamos viviendo un cambio tremendo, ¿no? Un cambio tremendo en todas las esferas de la vida de los ciudadanos. Y desde luego la vida política también, ¿no? Que es lo que a mí más me interesa, ¿no? ¿Sí? Es decir, el modelo político mediático de la televisión está cambiando de una manera acelerada. Y esto está pillando con el pie cambiado a muchos políticos. Esto impacta y da la sensación de una cierta crisis en algunos sistemas democráticos, ¿no? ¿Sí? Aquí, en cada apartado recomiendo un libro, ¿verdad? Aquí yo recomiendo el Post-Broadcast Democracy. Es un libro ya que tiene unos años, pero es uno de los primeros de Marcus Pryor, es uno de los primeros investigadores que se da cuenta de esto, este cambio acelerado, ¿no? Y de los impactos que tiene en la gente el cambio del modelo de la democracia basada en la televisión a otro modelo, que es el que estamos viviendo, ¿no? Os recomiendo mucho a Marcus Pryor, Post-Broadcast Democracy. El libro está en inglés, pero creo que no está traducido, ¿sí? Bueno, por lo tanto, ¿qué es lo más importante en este
último modelo, ¿sí? Los nuevos, yo les llamo artefactos, la introducción de los nuevos artefactos comunicativos de Internet. Lo digo porque hay muchos, ¿no? Artefactos comunicativos de Internet, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo aquí? Pues claro, pues a lo que todos estáis pensando, ¿no? A lo que todos estáis pensando. Las redes sociales, blogs, las plataformas de streaming, los nuevos medios multimedia, los servicios de mensajería instantánea estilo WhatsApp, todos estos elementos, ¿no? Todos estos elementos hacen, insisto, ¿sí?, que este modelo de democracia de audiencias, que diría Manning, basada en la televisión, se ponga patas arriba, se ponga patas para arriba, ¿sí? Y el impacto, el impacto que tiene Internet en la democracia representativa, yo creo que una de las maneras de sopesarlo un poco, ya os digo que esto como está pasando es difícil saberlo, ¿no? La estrategia que yo suelo utilizar es analizar los cambios en los propios medios de comunicación. Para saber cómo cambian nuestras democracias con Internet, la primera mirada que yo os propongo es ver cómo están cambiando los medios de comunicación, ¿vale? Porque son la clave, bajo mi punto de vista, para entender cómo cambian. Porque Internet lo cambia prácticamente todas las esferas de nuestra vida. Anda que no ha cambiado la manera de trabajar. Mira, ahora mismo, yo estoy trabajando de una manera diferente que hacía hace unos años, ¿no? También es verdad que con lo del virus, ¿sí? Lo digo porque en Madrid, no sé en Colombia, aquí en Madrid las clases las estamos dando online para intentar no ir al aula, ¿no? ¿Sí? Bueno, la manera de trabajar cambia, la manera de hacer amigos cambia. Claro, vosotros os socializáis a través de redes sociales, ¿no? Desde luego también de manera personal, pero también a través de redes sociales, ¿no? La manera de divertirse, la manera de viajar cambia, la política también cambia. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña aproximación a cómo puede cambiar la política, analizando, como os digo, los cambios en los medios de comunicación. ¿Sí? Estos son ideas, ¿eh? Son ideas que yo pongo encima de la mesa y luego las podemos discutir, ¿vale? De hecho, yo vengo con idea de, sobre todo, de discutirlas, ¿no? ¿Sí? Elementos que, os los pongo todos de golpe, elementos que yo veo que están introduciendo cambios a veces traumáticos en nuestros sistemas democráticos, ¿sí? En primer lugar, recordáis que hace un momento, al hablar del modelo de la política mediatizada de la televisión, hablábamos de los grandes grupos multimedia, que solo eran unos cuantos y que manejaban los intereses políticos y económicos, ¿sí? Bueno, el monopolio en la figura de emisor, ¿sí?, que estaba restringido en España, el diario El País, El Mundo, los grandes diarios, una o dos televisiones y para de contar, ¿sí? El emisor, el monopolio por parte del periodismo de la figura del emisor se ha roto, ya desde hace unos años, se ha roto. Hay más emisores, ¿sí? De hecho, cada uno de nosotros nos hemos convertido en emisores en potencia. Esta es una de las grandes crisis del periodismo, claro, porque antes, hace unos años, para enterarnos de una revuelta en Siria, sí, pues tenía que ser a través de la televisión. Ahora, cualquier sirio con un teléfono móvil, pues ya está. ¿Sí? Es un emisor. Esto genera una cierta incertidumbre en el propio periodismo, claro, ¿no? Ya no son solo ellos. Los emisores son múltiples. Esto genera distorsiones. Claro, porque no es lo mismo con todos sus costes, ¿eh? Grandes medios, grandes redacciones de periodistas, de grupos mejor o peor pagados, pero profesionales, que cualquiera de nosotros. Ahora vemos y vemos alguna consecuencia de esta ruptura del monopolio del emisor. Pero yo creo que estaréis de acuerdo conmigo, ¿no? El emisor ya no es una figura restringida al periodismo, sino que se ha, no sé si utilizar la palabra democratizado, pero sí ampliado, ¿no? ¿Sí? Y el segundo punto que veis en pantalla, pues una consecuencia del primero, ¿no? ¿Sí? Hay una multiplicidad de emisores, ¿no? Muchos más que antes, ¿sí? Y a mí me da la sensación que la proliferación de voces y de emisores incide en la radicalización política. ¿Por qué?
incide porque ¿quiénes son aquellos que están comunicando cuestiones de política, en redes sociales o en internet? De política, de otras cosas no, pero de política. ¿Quiénes son? Que son una minoría, no todo el mundo, ¿no? No todo el mundo está tuiteando, está en el muro de Facebook o mandando WhatsApps o lo que sea, ¿no? No todo el mundo. ¿Quiénes lo hacen? ¿Quiénes lo hacen? Los que están más motivados en política. ¿Quiénes son los que están más motivados en política? Aquellos que tienen sus ideas políticas más claras, quienes lo tienen más decidido. Hay datos empíricos que lo muestran, ¿no? Aquellos que participan más son los que lo tienen más decidido, ¿no? ¿Sí? Y por lo tanto, si quienes más les pone la política, les gusta la política, tienen más capacidad para comunicar, ¿sí? Y están más decididos, es decir, ya saben bien cuál es su opinión, cuál es su opción política, cuál es su opinión en un tema de debate. Esto, bajo mi punto de vista, introduce una mayor radicalización de posturas. La gente confronta, no para llegar a una opinión, porque ya la tiene, ¿no? Me da esa sensación, me da esa sensación, pero lo pondría en clave de hipótesis, ¿no? ¿Sí? También otro elemento importante para hablar de esta crisis del modelo televisivo y de una nueva era de Internet en política, analizando los medios de comunicación, podemos hablar de la crisis del modelo de negocio de la prensa. ¿Alguno de vosotros hoy ha leído un periódico en papel? Yo no, Yo no, ¿sí? Esto con la generalización de Internet, pero con la crisis económica, ¿no? Ha hecho que el modelo de negocio de la prensa, que era el gran baluarte de la democracia, democracia basada en la televisión, se está viniendo abajo, ¿no? Se está viniendo abajo, ¿sí? No sé en Colombia, pero los grandes prensa de referencia de España se está pasando al pago y es muy complicado en Internet. Están pasando muy bien. Yo creo que los dos grandes negocios que peor lo han pasado en la crisis son los medios de comunicación y otros son los bancos. ¿Sí? Al menos en España están cerrando todas las oficinas de bancos. ¿Pasa lo mismo en Colombia? Supongo que sí, ¿no? El modelo de negocio hace aguas, ¿sí? Tanto de la banca presencial como de la prensa tradicional, ¿sí? ¿Vale? El modelo de negocio, estas emisiones de televisión, ¿no? Continuas, mis niños cuando van a la televisión la tocan para parar y para pasar y yo les digo, no, es la televisión, ellos no lo entienden, porque ellos están acostumbrados a Netflix y a otras cosas, ¿no? El modelo de negocio está cambiando, ¿no? Y por lo tanto, existe una crisis de liderazgo. A mí me da la sensación que este fenómeno tan actual y tan interesante de las fake news, ¿no? De las noticias falsas, tiene que ver con la crisis del modelo de negocio, con la ruptura de la figura del emisor, del monopolio del emisor y la multiplicidad de emisores. Uno recibe a través de los diferentes artefactos comunicativos de Internet, recibe información, pero quién sabe, ¿no? Cuando la recibía del Washington Post era el Washington Post. Cuando no había más que el Washington Post o otro periódico, el que sea, sí, el Just Today, para poner un ejemplo, yo que sé, ya está, ¿no? Tenía su tendencia política, ideológica, empresarial, pero bueno, pero tenía el sello de calidad. Ahora siguen existiendo estos medios, pero nos llegan noticias, ideas, posicionamiento en temas de debate público, ideas sobre líderes políticos, ¿sí? Que provienen de otros lugares. Y además de una esfera en Internet muy polarizada y muy politizada. ¿Sí? ¿Veis cómo yo analizaría las fake news por ahí, ¿no? Es un elemento, estamos perdiendo este liderazgo, ¿no? ¿Sí? Al principio decía, pues muchos más emisores, ¿no? Nos vamos a sacar de encima los grandes medios de comunicación y sus intereses, y esto está muy bien, pero tiene el contrapeso de una crisis de liderazgo en las sociedades democráticas, claramente, ¿sí? Y una crisis de intermediación, el último punto que tenéis en pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Una crisis de intermediación. Es decir,
Es decir, esta idea que veíamos con la democracia basada en la televisión, de una relación pseudo directa, ya está entre nosotros. ¿Quién es Donald Trump? El expresidente de Estados Unidos. Donald Trump se dirigía directamente a sus electores y a la parte de Estados Unidos que más le animaba, no lo hacía a través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación también han perdido esta capacidad de intermediación. Lo hacía directamente en Twitter, ¿no? Claro, este es otro elemento muy importante. Antes, o lo hacían a través de los medios, o nada. Es decir, o pasaban por el aro de la política mediatizada y de los condicionamientos de los grandes medios, o nada. Ahora, esta intermediación, ¿por qué creéis vosotros que los medios se llaman medios? Porque median entre la realidad y lo que pasa, ¿no? Pero ¿qué pasa si aquel protagonista directamente accede al público? Bueno, pues esto es lo que hacía Trump y probablemente es otra nueva crisis que tenemos ahí, la crisis de intermediación, que genera ciertos problemas, ¿no? ¿Sí? Genera ciertos problemas. Bueno, me seguís, ¿no? Me seguís. Bueno, todas estas cosas las estáis viviendo. Yo no sé cómo... Ahora lo debatimos, supongo, ¿no? Por lo tanto, podemos hablar de un nuevo rompecabezas político-mediático. En esta democracia de partidos que se ve rota por las democracias pasadas en la televisión, se ve totalmente desordenada por Internet, ¿no? Un nuevo rompecabezas político-mediático. Y aquí he puesto algunas ideas, ¿eh? Algunas ideas, pero hay que trabajarlas mucho más, ¿eh? ¿Sí? Pero que hemos estado viendo, ¿no? Hay más emisores, pero son menos fiables. El liderazgo es más plural. Oye, esto está bien en una democracia. Fijaos cómo los ciberoptimistas dicen, pues más emisores, más pluralidad. Perfecto, está muy bien. Pero, cuidado, menor fiabilidad. ¿Vale? Oye, un liderazgo más plural. Ya no son los grandes medios, con los grandes intereses. ¿Hay un liderazgo más plural? Bueno, podemos discutir si realmente hay un liderazgo más plural o no, que al final podemos llevarnos una sorpresa. Pero bueno, liderazgo más plural, pero también menos fiable, ¿no? ¿Sí? Pierden peso los grandes medios, ¿sí? Grandes medios, pero lejos de una política más abierta y más ajena a los intereses de estos grandes medios, el resultante es una política más radical, ¿sí? Más radical. La realidad política es una realidad política que se hace más diversa, ¿sí? Pero la política del odio, ¿sí? La política del odio, del agravio, esta es una de las características. Y en estas elecciones en Madrid, ¿no? En Madrid, que estamos viendo ahora mismo, está en el debate público, ¿no? Está en el debate público esto de la política. Ya voy acabando, de la política del odio, ¿no? Sobre todo con la irrupción de la ultraderecha aquí en España, ¿no? Estas elecciones están siendo unas elecciones tremendas, ¿no? Y todos los medios de comunicación hablando de la política del agravio. Bueno, por lo tanto, y para terminar, como os digo, una serie de nuevos fenómenos políticos que están poniendo panzas para arriba nuestro universo político, ¿no? Nuestro universo político. ¿Sí? Los vemos nuevamente de manera muy rápida, ¿no? Muy rápida, ¿sí? La denominada turbopolítica. La turbopolítica, no sé en Colombia, pero aquí en España los líderes vienen y van, los partidos vienen y van, las discusiones son rapidísimas. Los tiempos de la política se han acelerado porque están adoptando esta inmediatez de la vida en Internet. Igual que hace unos años se adoptaban las lógicas de la televisión, ahora es que Pablo Iglesias, en España, el fundador de Podemos, a la izquierda, del centro izquierda, ¿no? Ya es un animal político y lleva entre nosotros menos de 10 años, ¿no? Pero parece que es ya pues, muy antiguo, ¿no? La turbopolítica, da que pensar, ¿no? Es un elemento, ¿sí? La sobrereacción política. Parece que la actividad política en la actualidad tiene que ser de una reacción constante. Y
en tiempo real. Pasa algo, ¿no? Pasa algo, los líderes políticos tienen que reaccionar. Bueno, la política típica de las democracias liberal burguesas es una política más racional, más de equipos de expertos, bueno, pues la sobrereacción política, ¿no? ¿Sí? Recordáis que al hablar, al empezar esta conferencia, hablaba de que hace un par de años estaba ahí en Cali con vosotros hablando de populismo y que está, de alguna manera esta charla enlazaba un poco con lo que os contaba del populismo. Pues efectivamente, una de los nuevos fenómenos, el populismo es más antiguo, pero el populismo mediático, las redes sociales, los artefactos comunicativos de la era de Internet están favoreciendo la eclosión de estos partidos populistas, ¿no? Populistas que tienen un carácter incluyente en muchas ocasiones, ¿sí? Pero también suponen una moralización de la política que a veces la vuelve bastante intolerante. ¿Sí? Bastante intolerante. ¿Sí? En este sentido, yo recomendaría un libro estupendo sobre populismos, ¿sí? Un libro sobre Fernando Vallespín y Marian Gascuñán, unos profesores de la Universidad Autónoma de Madrid, no de la Complutense, que la mía, de la Autónoma, que nos dan claves muy, muy interesantes sobre estas cuestiones, ¿no? Nuevas olas de populismo, ¿sí? Y la sentimentalización de la política, ¿no? Es un elemento de esta sobrereacción, de esta turbopolítica, de este empleo de nuevas olas de populismo, tiene como consecuencia la política sentimental, ¿no? Es un elemento que genera muchos nuevos desafíos, ¿no? Bueno, como veis, y yo termino aquí porque yo me planteaba un poco esta charla con vosotros eh, para debatir estas cuestiones, ¿no? Que estamos viendo. No sé si he durado mucho, poco, cómo ha ido la cosa. No, está bien, Antón, está bien, está bien. Bueno. Antón, primero, muchísimas gracias por esta interesante charla y vamos a dar espacio a los colegas y a los estudiantes, por supuesto, para que te hagan las preguntas levantando la mano. Carolina, si tú quieres hacer la coordinación de esta parte, con mucho gusto, como coordinadora del área y como especialista en el tema de la comunicación y de la ciencias políticas, con mucho gusto. Muchas gracias. Yo, de hecho, pues iba a hacer una pregunta mientras los estudiantes se animan, porque hay veces que nos toman tiempo los estudiantes para animarse a preguntar. Veo que la profe Diana también tiene la mano levantada, entonces ya tenemos dos preguntas. Bueno, primero, doctor, darle las gracias, muy, muy interesante. Todo el tema de la comunicación política me parece fascinante. Y mi pregunta iba un poquito alrededor de lo que está sucediendo en este momento en Colombia. Le hago un pequeño contexto. En Colombia, el día de ayer y hoy continúa, se ha convocado un paro nacional para protestar en contra de diferentes medidas que ha tomado el Estado ante, bueno, digamos, el manejo del COVID-19, pero también la presentación de una reforma tributaria que pues los ciudadanos consideran que no, digamos que no es adecuada para este momento de crisis económica que se está dando, pues consecuencia del COVID-19. Y hay un tema interesante, digamos, cuando usted nos habla de la transformación de la democracia, pues yo creo que es de algún modo interesante ver que hay, digamos, muchos personajes incluso partidos políticos llamando a participar, por supuesto, pero de otra forma, diciendo que en este momento pues realizar un paro nacional saliendo a las calles puede representar un riesgo de salud pública. Y para personas, digamos, pues yo soy politóloga y llevo trabajando temas de ciencia política y filosofía política varios años, y me parece difícil pensar en una alternativa a salir a la calle. Creo que por más de que podemos hablar de las redes sociales y podemos hablar de todas estas nuevas formas de participar,
creo que hay otras formas, las formas tradicionales que siguen siendo sumamente poderosas, ¿no? Entonces me gustaría saber usted, doctor, cómo ve este tema. Sí. Fíjate, a mí me pasaba un poco lo que a ti. Yo recuerdo un momento, recuerdas el Occupy Wall Street y indignados en Madrid, en el año 2011, ¿sí? En el que, bueno, como tú dices, esta gente salió a la calle, ocupó el espacio público, ¿sí? Pero de alguna manera fueron capaces de darse a conocer a través de medios supuestamente no los tradicionales, ¿no? Aunque el repertorio de acción colectiva era bastante tradicional, que era una ocupación de un espacio público, sea pues Wall Street o la Plaza del Sol de Madrid, ¿no? Pero al final lo que hicieron los grandes líderes fue andar 2 calles más arriba de la Puerta del Sol e ir a la cadena SER, que es la principal cadena de televisión. Y a mí me dejó pensando, ¿no? Es verdad que esto es 2011, pasado años, pero un movimiento tan de vanguardia eh, utilizó un repertorio muy tradicional, que es la ocupación, pero después también se movilizó a través de redes sociales, todo lo que quieras, ¿no? Pero al grueso de la población llegó a través de los medios tradicionales. Y al final, fíjate, al final terminó cristalizando, no nos representa, ¿no? No nos representa el poder político, terminó cristalizando en partidos políticos de Nuevo Cuño, pero en partidos políticos. Es decir, yo estoy contigo en el que esta nueva democracia que estamos viviendo, que está cambiando, tiene pautas de continuidad y de cambio. Pero pautas de continuidad muy importantes. Pero en realidad los cambios sociales siempre son así. No hay, ni siquiera, a lo mejor la Revolución Francesa, ¿no? No hay un cambio absolutamente brutal, sino que se van combinando. Hay pautas de exposición política en la actualidad muy tradicionales, teniendo en cuenta el sector de edad, pero en otros muy diferentes. Se combinan ambas en la sociedad, ¿no? Es posible que dentro de unos años, no lo sé, me parece un poco complicado, pues que se deje de salir a la calle, no lo sé, pero se combinan ambas, continuidad y cambio, ¿no? Continuidad y cambio, y tiene mucho que ver con cuestiones de edad o de... ¿Sabes qué pasa? Que los repertorios tradicionales son muy igualitarios, porque todo el mundo puede salir a la calle a protestar. ¿Mm? Pero no todo el mundo tiene las habilidades para hacer otro tipo de protestas en otros foros. ¿Entiendes? Entonces también está el tema de la desigualdad en la acción colectiva, ¿no? ¿Sí? Pero continuidad y cambio. Por eso nuestra labor de politólogos es ir viendo, ¿no? Cómo estas pautas de continuidad se van rompiendo y se van abriendo nuevas formas de protestar. El change.org, todo era impensable pues está ahí, pero también estoy viendo lo que me has contado de Colombia, tengo 2 pantallas, ¿no? Lo estoy viendo, pues aquí están estas fotos de hoy, ¿no? Pues está la gente en la calle, pues con sus pancartas, las protestas de la vida, ¿no? Continuidad y cambio, desde luego. Muchísimas gracias, doctor. Vamos entonces a darle la palabra a la profesora Diana Quinayá, que creo que tiene una pregunta. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias, doctor Antón, por compartirnos su experiencia en este tema. Quisiera hacerle una pregunta respecto, digamos, a su trabajo académico. Usted nos dice, pues, que hay unas rupturas a partir, digamos, de todo lo que ha significado pues la masificación de Internet, ¿no? Relacionado con que tenemos más información, pero menos confiabilidad o más polarización, ¿no? Sin embargo, pues las plataformas digitales y entre ellas el Internet, pues también nos han servido para que más medios alternativos pues entren, digamos, dentro de las agendas mediáticas, ¿no? Y que ese retroceso del poder de los grandes grupos, digamos que vayan perdiendo más importancia.
Me gustaría saber si dentro del análisis que usted ha hecho ha podido abordar algo acerca de la censura en Internet, porque digamos que es un elemento que en medio de toda esta gran cantidad de información y demás, pues también empieza como a rondar respecto, digamos, a quienes se preocupan por hacer un análisis de toda esa información que se emite, ¿no? Entonces, ¿cree usted que desde las esferas políticas se ejerce censura? Si se ejerce, digamos, cómo se evidencia y qué, digamos, efectos ha tenido pues en las dinámicas políticas. Y también me gustaría saber si en el marco de esas transformaciones democráticas que hablaba ahorita la profesora Carolina, usted considera que esos medios alternativos verdaderamente pueden generar algún tipo de transformación que permita que la ciudadanía juegue un rol más allá, digamos, de ese acto del voto y de esa representatividad, y si podría ser una puerta al ejercicio verdaderamente democrático dentro de estas sociedades tan convulsionadas que tenemos hoy en día. Muchas gracias. Bueno, por empezar por esta última cuestión, por eso yo os recomendaba, o siempre utilizo la filosofía política. En el corazón del sistema esté Internet o no esté Internet, esté la televisión o no esté la televisión, haya partidos o no haya partidos, haya, no sé cómo decirlo, en esta época de los pelucones, ¿no? En el Parlamento inglés, ¿no? Si los notables o los no notables, la democracia representativa tiene el mismo espíritu, el mismo, que es un régimen altamente aristocrático y altamente hostil a la participación de la gente. Entonces yo no creo que las nuevas tecnologías, son los ciberoptimistas, ¿no? Dicen, ya que es posible hacerlo, se va a hacer. Y yo creo que es complicado. Yo creo que es complicado por el corazón del propio sistema representativo, que se basa en la expulsión de la ciudadanía en la participación. Ahora, y la calidad de las opiniones mejora con la mayor capacidad para comunicarlas o no, es complicado, pero yo por eso voy a la filosofía política, ¿no? Yo creo que el corazón del sistema es hostil a la participación, ¿vale? Pero es muy favorable al debate y a la formulación de opiniones sobre lo que los otros hacen, ¿sí? Yo aquí soy muy, a lo mejor me equivoco, ojalá me equivoque, pero yo lo veo complicado, Lo veo, sobre todo teniendo en cuenta cómo es el debate público ahora mismo en Internet, que es un debate público, no sé cómo decirlo, vamos, que a mí no me gusta, yo prácticamente no, yo debato con vosotros y con los colegas, pero no en las redes sociales, no se puede, de verdad que no se puede. No sé, bueno, eso por un lado, la mente se está... Y por otro lado, sí, sobre la censura, ¿no? Bueno, la sobreabundancia de información y la censura. Aquí hay un concepto inquietante, que es de última jornada, la posverdad. Bueno, ya no hace falta censurar, simplemente manejar las verdades, ¿sí? La posverdad es el relativismo más absoluto de que se diga lo que se diga, ¿sí? El otro día en el metro de Madrid, los MENAs, los menores inmigrantes, cobran más que los jubilados. La ultraderecha, ¿sí? Esto es falso. Es falso. Los datos no lo sostienen, pero es una verdad para mucha gente. Es una verdad para mucha gente. Entonces, ante eso, y resulta frustrante para la gente de la academia, ¿no? A ver, hay datos y más o menos hay interpretación de los datos, pero siguen existiendo las falsedades, es que siguen existiendo. Pero la posverdad, ¿no? Es un término absolutamente inquietante, ¿no? Que tiene que ver con todas estas nuevas formas de comunicar en la red que son terribles, ¿no? Son terribles. A mí lo de la posverdad me ha dejado loco, ¿eh? Me ha dejado loco. Sí, tremendo, tremendo. Pero es que no puedes argumentar, porque la posverdad va unida a un tipo de política de corte emotivo.
Y no se puede decir que es falso, que la mayor parte de los niños inmigrantes en España son españoles. El 70% son españoles. Lo que busca la ultraderecha es culpabilizar al inmigrante, generar miedo en los pensionistas. Es lo que está buscando. Es falso. Pero es imposible contraargumentar racionalmente ese cartel, que es un tío así enmascarado, tirando una piedra, y un jubilado así. Es imposible. Es imposible. Internet tiene cosas maravillosas, ¿eh? Maravillosas. Y nos puede hacer y nos está haciendo más libres. Pero también tiene estas cuestiones. Como todo cambio, ¿no? Continuidad de cambio, ¿no? Como todo cambio, tiene oportunidades de vivir mejor, ¿eh? Desde luego. Yo creo que compensan. Pero hay elementos que vuelven la política muy peligrosa, ¿no? Claro. Excelente, sí, muchísimas gracias, doctor. Bueno, Pedro Pablo, tienes también la mano levantada. Me imagino que es porque tienes una pregunta. Dale. No voy a preguntar. Demasiados queriendo preguntar, demasiados queriendo preguntar. Mira, Ingrid, por muchas razones te voy a dejar que preguntes tú. Y después, si me lo permite, pregunto yo. No, adelante, adelante. Tienes todo, yo puedo esperar. Antón, unas preguntitas muy precisas. ¿Qué costo comunicativo y político tuvo en España la salida en el medio del COVID el año pasado, en marzo del año pasado, las manifestaciones y movilizaciones en España? ¿Qué costo político tuvo para el PSOE cuando aquellas movilizaciones que le achacaron el costo, el pico del COVID? Ese es uno. Y estoy tratando de entender lo que posiblemente pueda pasar en Colombia dentro de 15 días con lo de las movilizaciones, que son del todo justas, son del todo necesarias, pero que realmente en una coyuntura, después de ver lo que ha pasado en el mundo, puede tener un impacto políticamente hablando muy contradictorio. Lo otro es lo siguiente. Se está hablando ya de una democracia posdemocrática. Como la posverdad, también se habla de una comunicación política posdemocrática o posrepresentativa. Y a mí quería preguntarte, y tú conoces esto, por supuesto, mucho mejor que nosotros, los movimientos alternativos o emergentes en la política española, pero que se han replicado en todo el mundo. Estoy hablando concretamente de Podemos. Surgió como un movimiento emergente, antipartido, anticasta, como ellos mismos lo dijeron, pero después se institucionalizaron y se insertaron en la representatividad clásica, como tú dices, de la política. Y ahora Pablo Iglesias regresa al ruedo de la política de la calle en una coyuntura muy interesante. ¿Qué tú piensas de esta movilidad entre lo emergente y lo tradicional de la política, como tú planteas? Muy bien. Bueno, claro, ahora que tenemos a la gente en la calle en Colombia, pues claro, interesa estas cuestiones. Es verdad, fue al principio del COVID, para la gente que no sepa, pues el año pasado, fue en marzo, ¿no? Pues es la manifestación de la mujer, el Día de la Mujer.
¿vale? El 8 de marzo creo que es, ¿no? Es un día internacional, ¿no? El Día Internacional de la Mujer. Bueno, pues la cuestión es que esa celebración se hizo y un poco el debate que tenéis ahí en Colombia, ¿no? Si esto favoreció o no favoreció los contagios, ¿no? Ese mismo día se celebraron 3 partidos de fútbol de la Liga de Fútbol Española con aglomeraciones tremendas, ¿no? Tremendas. Es decir, es un debate capcioso, es un debate de la derecha, ¿no? De la derecha. Y la derecha más radical, que probablemente está aquí en Madrid, este año se han permitido las manifestaciones en todos los lugares y aquí en Madrid no se han permitido por cuestiones de seguridad. Y además es muy curioso, por eso yo creo que es una cuestión de falta de simpatía con el movimiento en sí. Sí. No tanto una cuestión de cuestión sanitaria, ¿no? Es una cuestión porque si por algo se ha caracterizado la derecha española frente al COVID es por, no voy a decir un negacionismo, pero sí en la balanza economía-salud, la salud, pero la economía es importante. Y este es el modelo de Madrid, de la Comunidad de Madrid, frente al modelo en Cataluña o el modelo, el gobierno central de izquierdas, el gobierno catalán nacionalista, ¿no? Madrid siempre ha optado por los bares, Sí. por salir a los bares y por seguir pudiendo tomarte una cerveza en una terraza. Y parecerá una tontería, pero es un acto político. Hoy, que estamos en elecciones, todos los bares de Madrid, muchos bares de Madrid, hay cartelitos de la presidenta del Partido Popular como su presidenta. ¿Sí? Y los consumidores, es decir, y esto se compagina por una crítica es decir, entra dentro de la polarización política. No sé si en Colombia está pasando, si en Colombia realmente la gente que dice no salgáis a la calle es porque está en contra de ese movimiento o porque realmente es una cuestión de seguridad. Es una coartada para denigrar a la gente que está afuera ahí luchando por una causa política. Entonces, y además es especialmente evidente, ya te digo, por la derecha española, que es partidaria de continuar con la vida normal en la medida de lo posible, ¿no? En la medida de lo posible. Y les ha ido muy bien, ¿eh? Les ha ido muy bien. Que probablemente ganen las elecciones ahora, este martes que viene. Bueno, y la institucionalización de los partidos, claro, lo decíamos hace un momento, ¿no? Podemos surge en el movimiento ciudadano de los indignados, que es muy parecido para aquellos que no estéis más familiarizados con el Occupy Wall Street y todo. La primavera árabe era algo diferente, ¿sí? Pero luego el partido, el movimiento se institucionaliza en el sentido de que adopta la posición de partido político. Pero yo aquí te diría, Pedro, que se abre una estructura de oportunidad política muy fuerte. Porque, fíjate, un análisis más de sociólogo y de politólogo, ¿no? Con la crisis económica hay extensas capas sociales huérfanas de representación política tradicional, de la centro-izquierda, centro-derecha, es decir, desempleados, amas de casa y gente joven, de repente ni el centro-derecha ni el centro-izquierda hace política para ellos. Esto abre un espacio que estaba virgen, que no se estaba ocupando, ¿no? Que no se estaba ocupando. Y esto lo ven muy bien tanto Podemos como el otro partido de centro derecha, también anti-establishment, que es Ciudadanos, ¿no? Que ahora está al borde de la desaparición, ¿no? Lo ven muy bien. Pero por eso a mí me horroriza un poco estos análisis. No, es Pablo Iglesias, que es un profesor de la Complutense con su coleta y habla muy bien. No. Hay una estructura de oportunidades tremenda. Hay bolsas de gente vacía de representación, ¿no? Sí. Y ahí Pablo Iglesias supo y Ernest Rivera supieron verlo, ¿no? Esto es sociología clásica de Tilly, Tarrow, todos estos sociólogos, ¿no? Hay una estructura de oportunidad políticas desatendidas y ahí entró Podemos con lo más tradicional, que es formar un partido.
ya está, ¿no? Y ya está. Pero bueno, hay que estar ahí, ¿eh? Hay que estar ahí, hay que tener ese olfato y hacerlo, ¿no? Y hacerlo, porque fíjate, la gente joven, por muy fastidiada que estaba la crisis, por muy poco receptiva que eran los grandes partidos a lo que ellos querían, ¿sí? Se resistían a dejar de votar, se resistían a dejar de participar. Querían participar, pero lo querían hacer de otra manera. Y ahí entraron esos dos tópicos. Ok. Muchas gracias, doctor. Bueno, los estudiantes todavía no se han animado. Chicos, levanten la mano y les damos la palabra. Ingrid. Bueno, eh, primero que todo, muchas gracias, Antón, por acompañarnos nuevamente en los procesos de nuestra universidad. Es un placer verte nuevamente, escucharte. Y yo, un poco en relación con esa historia que has contado del surgimiento, esas necesidades, ¿no? que han detectado estos líderes que surgen precisamente a partir o que tienen ese punto de inflexión, ¿no? El surgimiento del movimiento de indignados. Eh, Quería preguntarte alrededor de un concepto que de hecho estamos intentando trabajar con la profesora Carolina, que es el tema de la desafección política. ¿En qué medida estos procesos de desafección política pueden primero influir en que se amplíe primero el espectro partidista, que creo que es una de las razones por las cuales se vive este fenómeno en España especialmente, pues teniendo en cuenta lo que hemos hablado, y también con el surgimiento de nuevos corrientes populistas, ¿no? Eh, esa bolsa de lectores o de ciudadanos que están allí como por un lado viviendo esa desafección, pero por otro lado también faltos de escuchar propuestas políticas que se acerquen a su visión del mundo, ¿no? A su visión o a esa configuración de la realidad, hace que estos líderes populistas tengan mucha más fuerza. Y hago allí, pongo la lupa sobre estos movimientos que le llaman de ultraderecha, como por ejemplo Vox en España, ese afianzamiento también que tiene la derecha colombiana, por ejemplo, a través de figuras del Centro Democrático, que parece parece que se podrían diluir en una corriente ahí de desafección y de cansancio también por parte de la ciudadanía, pero que finalmente mantienen la fidelidad y cuentan con la fidelidad de una gran parte del electorado colombiano. Entonces me gustaría como escuchar tu punto de vista sobre este concepto de desafección política, el efecto que tiene en generar esa apertura en los partidos, que se considera que es positiva, ¿no? Y también en ese surgimiento de estos líderes, para mí populistas, ¿no? Que responden a una ideología más de derecha o de extrema derecha, como se le ha denominado en algunos momentos. Bueno, gracias Ingrid y qué bueno verte, ¿eh? Qué bueno verte. ¿Sí? Bueno, Ingrid y yo hemos tenido muchos debates en Madrid sobre estas cuestiones, hemos trabajado mucho, para los que no lo sepan, y bueno, siempre es un placer volver a hablar contigo, ¿no? De estas cuestiones. Dos elementos en la desafección. Dos elementos tradicionalmente se han esgrimido de la crisis económica para aquí. La crisis económica y la globalización. La desafección, hay dos elementos que están detrás de ella. La de los últimos años. Lo que pasa es que ya va pasando tiempo, igual hay que revisarlos. La globalización tiene que ver con una cuestión de identidad y la crisis económica tiene que ver con una cuestión materialista, del dinero. Estos dos elementos son los que generan una animadversión a la política tradicional. ¿Vale? Y son los que nutren
a los partidos antisistema, al populismo de izquierdas o de derechas, ¿vale? ¿Sí? Por el lado de la identidad, la globalización, hay que pensar en los votantes de Trump, por ejemplo, o los votantes de Podemos, que está bastante izquierda o derecha, ¿no? Se caen ciertos referentes identitarios, ¿no? Por eso el populismo reconstruye la identidad del pueblo en torno a una bandera, una idea excluyente, ¿sí? En la cual los enemigos son los inmigrantes, un tipo de populismo, y o una identidad más de pueblo, de la casta frente al pueblo llano, ¿no? ¿Vale? Pues entonces, por el lado de la globalización, introduce este elemento de descontento, ¿no? Este elemento de descontento, de falta de identidad, ¿no? Y el otro es la crisis económica, los perdedores de la globalización y los perdedores de la crisis. ¿Quiénes son los grandes graneros de voto de los partidos populistas? La gente que lo está perdiendo, que está perdiendo el carro de la globalización, que está perdiendo nivel adquisitivo, que está Claro, entonces esos son los dos grandes elementos que nutren la desafección política, ¿no? La desafección política. Yo creo que van un poco por ahí en la mayor parte de los países. Luego habrá que analizar pues, cada país concreto, ¿no? Que tiene sus cuestiones. Pero la globalización, la globalización tiene elementos estupendos, pero también tiene estos elementos de cambio tan acelerado que a muchas personas la deja sin referentes. Y esto genera mucha desafección en mucha gente, ¿no? Y luego la crisis económica, que es la vertiente. Si os fijáis, todos los populismos tienen una idea de la identidad y una idea del culpable de la ruina. Unan estos dos elementos. Entonces yo iría un poco por ahí. Perfecto. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Antes de terminar, porque ya estamos corticos de tiempo, pero le quiero dar oportunidad, tenemos un estudiante que quiere hacer una pregunta, entonces ya que se animó, vamos a darle la oportunidad. El estudiante se llama Jordan, es estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales, entonces te doy la palabra, Jordan. Muchísimas gracias, profesora. Muy buen día tengan todos y muchísimas gracias al profesor Antón por la participación en este evento. Bueno, antes que nada, más que nada quisiera escuchar una opinión acerca de la situación, ya que el profesor Pedro Pablo y la profesora Ingrid tocaron temas bastante relacionados con lo que tiene que ver el marco de las movilizaciones y la politización de los medios de comunicación. Entonces, hablemos de que la responsabilidad política de los medios de comunicación en el marco de las movilizaciones sociales. La forma en la que las actividades como estas son politizadas, entonces se atribuyen ideologías aisladas a las situaciones que originan este tipo de movilizaciones. Entonces, los medios se ensañan con un sector social y todo esto en función de un discurso político netamente populista por parte de la ultraderecha, como aquí en Colombia puede ser el Centro Democrático o en España puede ser el partido Vox, pues teniendo en cuenta la parcialidad de los medios principales, hablando de que algunos medios colombianos están en función del discurso político de algunos partidos que de alguna u otra forma hacen parte de tanto de sus campañas como también son partícipes de sus ideologías, incluso se podría decir que hacen parte de lo que tiene que ver con su partido político, cosa que no es bastante correcto, ya que tenemos que tener en cuenta que la mayoría del periodismo es en pro de una responsabilidad social. Entonces, las parcialidades, las ideologías y la información infundida con sesgos políticos, sesgos sociales, sesgos clasistas, sesgos de lo que se quiera, no van a ser muy fructíferos para una sociedad. Entonces, bueno, la pregunta es realmente, ¿cómo la responsabilidad política de los medios puede afectar tanto a un sector político como a un sector social? En este caso, un sector social podría ser un sector social de clase baja o clase media, o un sector político de izquierda. Bueno, has tratado aquí un tema tremendo que yo le llevo dando vueltas un tiempo, ¿sí? Yo te pregunto, Jordan, tú
tú crees deseable la objetividad mediática, a mí no me lo parece. No me lo parece. Y te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Todos nosotros, tú, yo y cualquier otra persona, tiene una idea de lo que es el buen gobierno, de lo que es hacer bien las cosas. ¿Sí? Yo creo que se podría hacer de una determinada manera y tú a lo mejor estás un poco conmigo o no, o totalmente en contra de cómo deberían hacerse las cosas. Es decir, yo creo que la vida social es básicamente conflicto. Conflicto. La política es conflicto. Bajo mi punto de vista, Bajo mi punto de vista. Pero esto lo digo, Jordan, porque hay gente que piensa como tú y grandes académicos y grandes teóricos que piensan que la política debe ser consenso y tal. Yo creo que no. Yo creo que la política es conflicto. Entonces, lo digo para que veas un poco mi punto de vista, ¿vale? Por si te sirve de contrapunto a lo que has dicho, que bueno, lo he oído mucha gente está en lo que tú has dicho y está bien, ¿eh? No, aquí no hay bien ni mal. Bueno, si la política es conflicto, a mí me parece lo más natural del mundo que determinados medios de comunicación defiendan determinadas maneras de ver la sociedad y no pasa nada. Por ejemplo, hay gente que cree que la riqueza la genera el mercado sin interferencias y hay otra gente que piensa que el Estado tiene que intervenir, ese mercado, regularlo, porque así se genera mayor riqueza. Y no hay una manera objetiva de analizar ese debate público. Es decir, hay debates desde el principio de los tiempos que estarán en las comunidades humanas hasta el final de los tiempos, que son irresolubles. ¿Qué es la política democrática? Ojo, ¿qué es la política democrática? Es una manera civilizada de gestionar el conflicto de una sociedad. Es decir, y esto es un poco lo que se está perdiendo, ojo, en nuestras sociedades. Es decir, esta figura de Carl Schmitt, ¿no? Del enemigo, la política como un juego de enemigos, hay que transformarla en adversarios, ¿no? En adversarios. Es decir, los adversarios reconocen que aquellos que creen que el mercado genera riqueza y debe ser desregularizado, los que piensan que no, reconocen que existe otra visión diferente, ¿sí? Que hay que combatir, pero que debe existir, que no hay que exterminarla. Esto es el pluralismo. Esto es el pluralismo. Yo creo que un sistema de medios en una sociedad verdaderamente democrática no depende de medios neutrales, porque los medios viven en una sociedad marcada por el conflicto y se refieren y representan a partes de la sociedad que piensan unas cosas o que piensan otras, que tienen unos intereses, que tienen otros, que son religiosos o que son ateos o laicos, que son hombres o que son mujeres, que son campesinos o que son gente de la ciudad, que es gente de nivel de rentas medias, altas o bajas. ¿Sí? Y no pasa nada. Y no pasa nada. Entonces, yo siempre he reaccionado con esta idea del periodismo neutral. Lo que sí debe ser, pero es una idea, lo que sí debe ser el periodismo es plural. Eso sí, plural, ¿vale? Pero la neutralidad periodística, yo aquí soy muy de Chantal Mouffe y todo el radicalismo democrático, ¿no? Los radicales democráticos pensamos que la diferencia es lo que da valor a la democracia. Y cómo podemos, si así es la sociedad, ¿cómo podemos exigir a los periodistas que sean neutrales? Si la vida es conflicto. Los periodistas no viven en una sociedad con ese mismo conflicto. Claro. ¿Sí? Entonces, es muy complicado, pero yo entiendo la frustración de Jordan y de muchas otras personas que ven, es otra fuente de desafección esta, ¿no? ¿Sí? Porque se lleva a no reconocer el contrario. Esto es lo que está pasando en los últimos años. No reconocer al contrario, ¿no? Ahora mismo en Madrid a varios políticos le han mandado cartas con balas dentro, con balas de ametralladora dentro de una carta, y las han recibido. ¿Sí?
Y ha habido políticos contrarios que han creído que es un montaje. No, a ver, yo creo que hay determinados límites en los que todos estamos juntos. Pensemos una cosa, pensemos otra, ¿no? Y esto es lo que se está perdiendo. ¿Por qué? Por esta lógica de la política en redes sociales y de que es y al final alguien va a apretar un gatillo, ¿eh? Al final alguien va a apretar un gatillo. Aquí lo vivimos claro, día a día. Claro, por eso yo cuando vi a Zapatero contestándole a Hugo Chávez, ¿sí?, defendiendo a Aznar, a mí me pareció, y fíjate que Zapatero siempre ha sido el mayor enemigo de Aznar, ¿no? Pero lo defendía porque no estaba allí, por una cuestión de caballerosidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo creo que ese es el límite, ¿no? Reconocernos como adversarios, pero nunca como enemigos, porque todos somos colombianos, todos estamos en un país, ¿sí? Todos somos ciudadanos, ¿no? Pero la idea de cómo se deben hacer las cosas es tan plural como mentes existen, ¿no? Entonces, en ese sentido, Jordan, yo lo siento, pero yo, esta idea de la neutralidad periodística, lo que pasa es que luego pues hay estilos de periodismo y hay periodistas que lo hacen mejor, medios que teniendo una idea de cómo debe ser el buen gobierno, pues lo hacen de una manera más descarnada o otra, pero a mí me parece lógico que lo hagan. Lógico. ¿Sí? Sí, claro. De hecho, ayer me pareció muy curioso, porque así como tú lo dices, que hay sectores que están representados por ciertos medios, también hay sectores que son contrarios o que hacen contraste con ese sector, que también están representados por medios. Por ejemplo, me pareció muy curioso ayer que un noticiero local de aquí del Valle del Cauca, que es el noticiero de 90 minutos, o sea, no tomara la decisión de no asumir las noticias violentas de la manifestación, poniéndose prácticamente que de lado de la manifestación social y en contra de la mayoría de los medios que de alguna u otra forma satanizaron la movilización. Entonces estamos hablando de que hay un sector representado por ciertos medios y hay otro sector representado por ciertos medios locales o nacionales, pero en parte de lo que tú dices de la neutralidad, pues claro, la neutralidad en cierto caso no nutriría lo que vendría siendo la democracia sólida, porque, hombre, normalmente tienen que haber una parte y una contraparte, y eso es muy entendible porque de eso se trata, de que las diferencias se enmarquen en un medio en el cual todos puedan participar y expresar sus ideas demasiadamente libre. Listo, muchísimas gracias, profesor, por opinar acerca de mi posición y me alegra haber participado en el evento. Gracias, Jordan. Hago una acotación también importante acerca de lo que acaba de decir Jordan, y es que aquí en Colombia en los últimos años ha habido una importante, digamos, un importante grupo de periodistas y de medios que se acogen a lo que se llama el periodismo de paz, que son las ideas de Johan Galtung de que el periodismo no debe ser neutro, sino que debe comunicarse y utilizar un lenguaje o utilizar imágenes que conduzcan a la reconciliación y a la paz. Entonces, a partir de eso, ha habido diferentes periodistas y diferentes medios de comunicación que toman la determinación de que si no tienen, digamos que no van a propiciar el mensaje de odio y que si no pueden realizar periodismo de paz, entonces no realizan periodismo. Que también pues es una postura que puede ser criticada, por supuesto, pero que en Colombia digamos que ha sido respuesta a esa concepción de que los grandes medios de comunicación o los medios establecidos, como los medios tradicionales de comunicación, tienen una relación estrecha con la institucionalidad y por eso no, digamos que propicien las ideas de la institucionalidad y no las ideas que conduzcan a una reconciliación real en términos de conflicto armado. Entonces, digamos que eso también es importante pues recordarlo cuando vemos cosas como lo que sucedió ayer con 90 minutos. Claro, a mí el periodismo realmente valiente me parece un periodismo que tiene valores, con respeto a tus valores, ¿sí? Incluso discutiendo tus propios valores o siendo crítico, pero que tiene valores. Y esto que cuenta Carolina ha pasado en España en la transición. Los medios en la transición a la democracia no eran neutrales. De hecho, los grandes medios surgen para apoyar la estabilización y la reconciliación nacional. No vamos a ser neutrales en ese punto y ya está. Y a mí eso me parece
absolutamente loable y me parece que es lo que debería hacer un buen periodismo, no ser neutral ante ciertas cuestiones. Pero es una cuestión, hay el modelo anglosajón típico, ideal de perro guardián, es otro modelo, a mí me parece un ideal que no lleva a ningún sitio, pero bueno, es un debate, o sea que totalmente, Carolina, en esa línea de lo que tú comentas. Son decisiones de encuadre, realmente, porque estamos viendo la misma coyuntura, pero se decide encuadrar la información de una manera eh, tal vez más pacífica o menos nociva para la configuración de una opinión pública ya suficientemente polarizada entre enemigos, porque lo que estamos viviendo en la sociedad colombiana en este momento es la, la, la confrontación de enemigos. Sí. Y a 90 minutos le ha costado caro, le han criticado mucho, le han acusado de censurar. En redes sociales he visto que le han golpeado, así como algunos los han felicitado por ese periodismo de valores del no odio. También ha habido posiciones que lamentablemente en todo su derecho le han acusado de ser censores de la protesta. Ellos no están censurando la protesta, sino un encuadre totalmente diferente de esa información. Bueno, yo creo que con la pregunta de Jordan, que además nos dio mucho de qué hablar, le daríamos finalización al evento porque aquí en Colombia ya pasan de las 12 del día y yo sé que los colombianos son estrictos con su horario de almuerzo, entonces ya se nos van a empezar a retirar los estudiantes y profesores. Nuevamente le damos las gracias al doctor Antón por estar aquí con nosotros, por habernos compartido sus conocimientos y por permitirnos, yo creo que una importante reflexión acerca de nuestra coyuntura política. Y no sé si los profesores Pedro Pablo o Ingrid tengan alguna cosita más que decir antes de dar final. No, muchas gracias, Antón, y ojalá nos podamos coordinar, como lo hablamos en algún momento, para hacer proyectos de estudios comparados entre la realidad española y la realidad colombiana, que tienen muchas cosas muy cercanas, ¿sí? Claro, Cosas claro. interesantes. Por supuesto, sí, sí, nada, un Que placer. tristemente se empieza a acercar. Que tristemente empieza a ser más parecida. Sí, Muchísimas porque ya, gracias, Antón, sí, por Nada, Antón, nada, compartir con nosotros. un auténtico placer como siempre y nada, suerte con lo vuestro. Suerte con lo vuestro también. ¿Eh? Que sea un feliz martes. el martes, El sí. martes, el Dios. martes. Eh, Seguiré las noticias de las movilizaciones con sumo interés, ahora que me lo habéis contado. Perfecto. Bueno, Igualmente, con la Comunidad de Madrid. y muchísimas gracias también a los estudiantes y profesores que nos acompañaron. De verdad que con todo y los problemas técnicos que tuvimos al comienzo, fue un conversatorio muy exitoso. Tuvimos en algún momento hasta 80 participantes y eso es gracias a todos ustedes, estudiantes y profesores que están interesados en seguir discutiendo estos temas y eso nos da también pues digamos, el empuje para seguir organizando conversatorios, proyectos, cursos, porque sabemos que tenemos un público interesado en estar con nosotros aquí y en acompañarnos. Entonces, muchísimas gracias a todos y los mantendremos entonces informados en unas próximas conversatorios que podemos aquí organizar desde el área y que seguramente tendremos temas igual de interesantes al que nos compartió el día de hoy el doctor Castromil. Entonces, muchísimas gracias a todos y ya con esto damos por finalizado el evento. Que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego, que estén muy Hasta bien. luego. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.
sí, ya toca así porque